A continuación, disfunciones sexuales. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Disfunciones sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones sexuales. Buenos días, distinguidos amigos televidentes de Telesucesos Canal 29. Nuestro programa Disfunciones Sexuales y su amigo Dr. Augusto Díaz. Para continuar con lo que habíamos iniciado la semana pasada, estamos hablando de la casuística y de las conclusiones que hemos sacado nosotros con respecto al tratamiento de la eyaculación precoz. El tratamiento que hacemos para la eyaculación precoz primaria es quirúrgico y se llama neurotomía selectiva. Bien, ya hemos hablado de la neurotomía selectiva, de las causas, de los síntomas, de las soluciones, en fin, de las complicaciones, todo hemos hablado. Pero lo que no habíamos hablado durante mucho tiempo es de la casuística, o sea, de la cantidad de casos, de la cantidad de personas que les hemos tratado, que hemos hecho este tratamiento quirúrgico, ¿no es cierto? Y esto lo hemos dividido en 3 periodos. Un periodo hasta el año 2005, que prácticamente fue la primera vez que presenté mi casuística a nivel internacional. Esto hablamos la semana pasada, ¿no es cierto? Esto lo dijimos que lo hicimos en el país, en la ciudad de Singapur, ¿no es cierto? Bien, ahora vamos a hablar de la casuística 2 años más tarde, en el año 2007. Quiere decir los 572 casos que habíamos hecho hasta el año 2005 y unos 200 o poco más casos que hicimos entre el 2005 y el 2007. Bien, esta nueva casuística le presentamos también asimismo en un congreso internacional muy interesante y que ahora la vamos a comentar. La primera diapositiva, por favor. Entonces, otra vez vamos a insistir en que qué pasaba con nuestro trabajo. ¿Qué pasaba? Nuestro trabajo tenía que tener una comprobación y esta comprobación fue, en primer lugar, estudios anatómicos, ¿no es cierto? Estudios anatómicos acerca de la sensibilidad y la distribución de los nervios del pene. Esto es algo que hicimos nosotros acá y que habíamos hecho en cadáveres, ¿no es cierto? Estudios en cadáveres que habían muerto accidentalmente. Segundo, hicimos estudios clínicos, médicos, ¿no es cierto? Test neurológicos interesantes que nos estaban dando resultados, que nos estaban dando conocimiento acerca del problema. Y por fin, médicamente, nosotros estábamos estudiando sexualmente y psicológicamente la historia física del paciente. Con estos antecedentes nosotros continuamos. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces nosotros creemos que la neurotomía selectiva, o sea, la neurotomía, la cirugía selectiva de estos nervios tenían que tener una confirmación para poder realizarla. Y esta confirmación era, en primer lugar, una confirmación quirúrgica. Esta confirmación nos decía de la hiperplasia que habíamos encontrado nosotros en los nervios sensitivos del pene. Los nervios sensitivos del pene son nervios que están localizados por debajo de la piel, que están tomando la sensibilidad. Y esto había una hiperplasia de estos nervios sensitivos del pene, ¿ya? Estos nervios
teníamos nosotros que de alguna manera inhibirlos, dejarlos que no funcionen más. Y para esto nosotros hacíamos, por lo tanto, una interrupción, y habíamos dicho, de la vía aferente, o sea, la vía que sale desde el momento que recibe el estímulo sensitivo, el estímulo sensual, y que va por vía aferente, ¿no es cierto?, hasta el cerebro para regresar por vía eferente, o sea, desde el cerebro hasta abajo. Esta fue la confirmación quirúrgica. Y en segundo lugar, teníamos que hacer la confirmación clínica. Y indudablemente nosotros habíamos visto que después de esta cirugía había un mejoramiento importante de los síntomas del paciente. ¿Cuáles eran los síntomas? La eyaculación ya no era precoz, ya no era rápida, era lenta, era tranquila, se podía controlar. Y también hicimos muchos tests, muchas pruebas para ver los cambios neurológicos que existían. Y por fin nosotros encontramos que esto daba una cura definitiva, una curación definitiva, un real tratamiento curativo. Con estos antecedentes, nosotros continuamos hablando de nuestra casuística. La siguiente diapositiva, por favor. Bien. En el 2007 nosotros ya presentamos un total de 861 casos. 861 casos de 572 que habíamos presentado en el 2005. Y aquí, ¿qué habíamos encontrado? Que cuando hicimos solamente neurotomías selectivas, nosotros habíamos operado 670 casos. Pero neurotomías selectivas más fuga venosa, 88 casos. Y neurotomía selectiva más la operación de Nesbitt, que ya dijimos que es una operación que nosotros hacemos para las malformaciones congénitas del pene, las curvaturas hacia arriba, hacia abajo. Habíamos tenido 103 casos. En total habíamos operado 861 casos. La siguiente diapositiva, por favor. Y la edad no había cambiado definitivamente. La edad últimamente, en la última diapositiva, en la última parte de esta charla que haremos en la próxima semana, ahí sí encontramos un cambio muy importante en la edad. Esta es una enfermedad que se presenta sobre todo en los jóvenes, o sea que los jóvenes son los que más se quejan de este problema, los que más buscan curación de este problema. Pero sin embargo, nosotros encontramos que habíamos tenido un 38%, que daba más o menos 328 casos entre los 20 y 30 años. Entre los 30 y 40 años se mantenía la cantidad de pacientes que habíamos operado hasta esa época. Se mantenía porque teníamos 349 casos. Y por encima de esta edad, esto disminuía notablemente. Y había dicho que a veces la eyaculación precoz en los pacientes adultos es el primer síntoma de disfunción eréctil. Y por esta razón muchos pacientes vienen todavía a la consulta quejándose de un problema de disfunción eréctil, de un problema de impotencia. Pero la primera causa de esto era la eyaculación precoz. Y habíamos encontrado un 21%, 184 pacientes que habíamos operado, dando un total de 861 pacientes que habíamos operado hasta el 2007. La siguiente diapositiva, por favor. Sin embargo, nosotros seguimos un follow-up, hacemos un seguimiento de cómo va el paciente después de la cirugía. No es que le operamos y bueno, a la buena de Dios, ¿qué pasa? No. Nosotros les llamamos, les vemos, les comprobamos cómo van. Y habíamos encontrado que la mejoría que estaba por encima de los 12 minutos, con un promedio de 18 minutos, fueron de los 871 casos, 505 casos, imagínense ustedes, habían mejorado y tenían una eyaculación, un tiempo de eyaculación por encima de los 12 minutos con un promedio de 18 minutos. Entre los 6 a 12 minutos de aquellos pacientes que venían de menos de un minuto, ¿no es cierto?, de latencia de la eyaculación,
entre 6 a 12 minutos teníamos 219 casos. Si ustedes suman 505 más 219, bueno, ya tenemos unos 720, 700 y pico de casos, ¿ya? Entre los 3 a 5 minutos, que ya era una mejoría importante, aunque no es lo que nosotros queremos más, habíamos tenido 89 casos. Por debajo de 3 minutos, es decir, que mejoraron poco relativamente, definitivamente mejoraron, pero mejoraron poco, estaban 34 casos y no mejoraron definitivamente con esta cirugía 14 casos. Miren ustedes que de todo hay, ¿no es cierto? Mejoraron mucho, mejoraron medianamente, mejoraron poco y no mejoraron. Total, en este tiempo nosotros presentamos 861 casos. Y este era el follow-up que seguíamos, o sea, el seguimiento a los 90 días. Vamos a ver la siguiente diapositiva, que nos indica que a un año más tarde todavía a los pacientes les veíamos, les llamamos, les buscamos para saber cómo iba el resultado de esta cirugía. Y nosotros, por más que les buscamos, no retornaron, no les encontramos a 183 pacientes. 183 pacientes que se perdieron definitivamente de nuestra casuística, 183 pacientes que posiblemente mejoraron y que no les interesaba regresar a la consulta, que no querían que les chequeen, en fin, o que a lo mejor no mejoraron, o que a lo mejor inclusive, desgraciadamente, a lo mejor fallecieron, ¿no es cierto? 183 casos. Por encima de 12 minutos teníamos 414 casos, bastantes. Entre 6 a 12 minutos, 158. Entre 3 a 5 minutos, 54 pacientes. Y por debajo de 3 minutos, 33. En la casuística anterior teníamos apenas 14 pacientes. Ahora no mejoraron definitivamente. 19 pacientes, o sea, 14 a esta casuística, a un año calendario, a un año de comprobación, a un año de seguimiento, estos pacientes aumentaron de 14 a 19, 5 pacientes más. La siguiente, por favor. 5 años más tarde, nosotros todavía hicimos un esfuerzo y seguimos haciendo el esfuerzo importante de buscar a nuestros pacientes, de tal vez molestarles a los pacientes para que vengan a un chequeo, y no vinieron, no fueron localizados definitivamente 287 pacientes. Por encima de los 12 minutos todavía teníamos una casuística grande, muy grande, 364 pacientes que estaban felices, contentos, que tenían una eyaculación, un tiempo de latencia de la eyaculación por encima de 12 minutos con un promedio de 18 minutos. Entre los 6 a 12 minutos, 130 pacientes, por debajo, entre también 3 a 5 minutos, 50 pacientes, y por debajo de los 3 minutos, 16 pacientes. No mejoraron en total a este tiempo, a los 5 años, los pacientes que regresaron, apenas fueron 14 pacientes que no mejoraron. Recuerden que no regresaron 287 pacientes. Y por esta razón nosotros teníamos solo 14 pacientes. Al año calendario nosotros teníamos 19. Ahora regresaron solo 14 pacientes que no mejoraron. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, bueno, nosotros estábamos contentos y estamos y seguimos contentos, y eso lo vamos a demostrar en el próximo viernes cuando hablemos de la casuística más grande, ya prácticamente a los 23 años de trabajo, ¿no es cierto? 21 años de trabajo, y que la presentamos esto en el Brasil hace 2 años exactamente. Casi 3 años, casi 3 al comienzo, un poquito antes del comienzo de la pandemia. Bien, entonces, ¿cuáles fueron las complicaciones? Encontramos que tuvimos que hacer una revisión por sangrado en 2 pacientes, ¿no es cierto? Esto había pasado, que habíamos hecho de estos tantos pacientes, que teníamos 800 y pico de pacientes, 2 habían sido necesarios hacer una revisión quirúrgica por sangrado. El uno, ya habíamos comentado, se trataba de una persona que
que no siguió los procedimientos, las indicaciones que nosotros les damos en el postoperatorio inmediato. El segundo paciente indudablemente tuvo un discreto sangrado, pero también porque no siguió las indicaciones que nosotros les damos. La complicación más importante continuó siendo el problema de la cicatrización de la herida quirúrgica. La herida quirúrgica se cicatrizó a este largo tiempo con dificultad en 31 pacientes. Y en apenas 4 pacientes, esto es importante que comentemos un poco largamente, nosotros repetimos el procedimiento quirúrgico. ¿Qué quiere decir? Que pacientes que regresaron a la consulta, que no estaban contentos, que no estaban satisfechos, nosotros les propusimos hacerles una revisión del acto quirúrgico que habíamos realizado hace un año, hace 5 años, y entonces nosotros les propusimos hacer esta revisión. Quiere decir una nueva cirugía para revisar qué es lo que estaba ocurriendo, qué es lo que no se había hecho, qué había pasado con los nervios que habíamos cortado, que habíamos sacado. Yo les había contado a ustedes que a este mismo tiempo los ingleses hicieron un estudio acerca del crecimiento de los nervios y encontraron ellos que a razón de 1 milímetro o medio milímetro cada 2 meses iba creciendo el nervio. Entonces, por esta razón nosotros cortamos segmentos largos de nervios, sacamos, extraemos, para que no lleguen a unirse, para que no se vuelva a reactivar la estimulación nerviosa, para que la corriente nerviosa no vuelva a reinstalarse. Por esta razón nosotros hacemos el tratamiento, extendemos un poquito la extracción del nervio, sacamos un pedazo más largo con el objeto de que no se reencuentre. Y esto es lo que hicimos en estos 4 procedimientos. Revisamos y encontramos que lo que había pasado en realidad era que estos nervios habían crecido y también, indudablemente, nuestro tratamiento inicial no había sido totalmente satisfactorio. No habíamos sacado, no habíamos extraído, a pesar que hacemos, como había dicho, una neurotomía selectiva. Posiblemente la hicimos muy selectiva, posiblemente no queremos pasarnos para no tener complicaciones y no hicimos todo lo que debíamos haber hecho. Definitivamente en 4 pacientes tuvimos que repetir el procedimiento quirúrgico y esto fue lo que encontramos, que nos quedamos cortos en la cirugía. Debíamos haber hecho una cirugía un poquito más extensa, un poquito más grande. Debíamos haber sacado una cantidad mayor de nervios sensitivos, porque los nervios sensitivos, ya habíamos comentado, están en hiperplasia. Hiperplasia quiere decir que había mucha cantidad, estos pacientes habían nacido con muchos nervios a nivel del pene, así como mucha gente nace con mucho cabello, ¿no es cierto? Y otros con poco. Nacieron estos señores con muchas ramas nerviosas, con muchas ramas sensitivas nerviosas a nivel de su pene, y por lo tanto tenían una hiperplasia nerviosa que posiblemente nosotros no la tomamos muy en cuenta y no hicimos el tratamiento quirúrgico que necesitaba. Por lo tanto, estos 4 procedimientos que realizamos nos sirvieron para tomar un poco más de experiencia acerca de nuestro procedimiento y tomar las medidas correctivas y más aún hacer las pruebas tanto dentro del acto operatorio como en el postoperatorio inmediato. Muy bien, señores, hasta aquí nosotros vamos a comentar lo que hicimos en la segunda entrega. En la próxima semana, si Dios lo permite, nosotros estaremos aquí para comentar hasta hace 2 años, qué es lo que habíamos hecho, la cantidad de pacientes que habíamos operado y los resultados que tenemos y por qué nosotros estamos satisfechos con lo que hacemos y estamos contentos y seguros de lo que estamos haciendo. Que tengan un buen fin de semana, que tengan la bondad de cuidarse del COVID, que no perdona,
que todavía no ha pasado, no se distiendan todavía mucho y nos estaremos viendo la próxima semana. Feliz fin de semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Disfunciones sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones sexuales.